Ante todo, un saludo muy especial, un agradecimiento, doctor Andrés Azofondos, doctor Miguel, doctor Juan David, Ricardo, Santiago. Muchas gracias por la invitación que nos hacen. Para nosotros, para mí es un honor pues estar con grandes especialistas del derecho constitucional, doctor Rodrigo, que fue magistrado, el doctor Alejandro, que ya debe estar ingresando, y el doctor Esteban, quien es decano de Derecho de la Universidad de Afín. Me corresponde inicialmente hacer un preámbulo, un acercamiento pedagógico de lo que es la Corte Constitucional. Como es sabido, Colombia sufrió grandes cambios en los años 90, se expidió una nueva constitución, previo a una Asamblea Nacional Constituyente que inició actividades en febrero del año 91 y culminó con la Constitución del 4 de julio, que fue publicada el 7 de julio del mismo año. En esa Constitución se creó la Corte Constitucional. Eso no significa que antes no hayamos tenido un control constitucional en Colombia. Efectivamente lo teníamos desde el 2004, el 2010 se creó la Sala Constitucional de la Corte Suprema, pero ya definitivamente después de varios intentos frustrados de crear esta Corte, ya en el año 91 se creó. El 17 de febrero pasado, la Corte Constitucional cumplió 33 años de existencia. Bienvenido, doctor Alejandro. Bueno, en estos 33 años de existencia ha expedido más de 46.000 fallos. La Corte Constitucional se le confía en la Constitución la supremacía y guardián de la propia Constitución. Y como sabemos, esta Constitución está llena de derechos, libertades, garantías, acabar con las inequidades, etcétera, etcétera. Y a la Corte le corresponde pues cumplir con esos cometidos constitucionales. La Corte está conformada por 9 magistrados que se eligen de ternas, tanto del Consejo de Estado, de la Corte Suprema y de Presidencia de la República. Este año vamos a tener tres cambios. ¿Cómo funciona la Corte? A través de salas de decisión y a través de la sala plena. ¿Cuáles son sus principales fallos? Tenemos los fallos de constitucionalidad que son erga omnes, o sea que rige para todos, son de sala plena, se profieren en sala plena. Tenemos los de tutela que provienen de la revisión que de estas se hacen y son interpartes y los saca la sala de decisión, se identifican con la letra T. Tenemos la SU, que son las tutelas de unificación, unifican criterios, jurisprudencia, etcétera, y se identifican con la letra SU. Esto es muy por encima porque estamos con el tiempo demasiado corto y vamos a iniciar con también tenemos los autos en la Corte, autos que solicitan pruebas, piden audiencias, y hubo un auto muy importante que yo sí quiero mencionar en este momento, que es el 272 del 2023, que por primera vez le permite a la Corte Constitucional suspender prima facie determinadas leyes que amenacen profundamente el orden constitucional. Es como lo hace todo el tiempo el contencioso administrativo, lo que llamamos nosotros las medidas cautelares. Pues esto ya con ese auto se permitiría a la Corte Constitucional en casos muy excepcionales suspender una ley que ha sido objeto de demanda de constitucionalidad, suspender sus efectos mientras deciden de fondo. Esto es importantísimo por lo que les hablé de los autos. Voy a iniciar con las preguntas. Esta es una para todos, doctores. Voy a empezar con el doctor Alejandro. Algunas decisiones de la Corte Constitucional
han tenido profundas consecuencias sobre la política pública y sobre aspectos económicos. ¿Cómo se abordan estos asuntos al interior de la Corte? ¿Cómo considera usted que debieran abordarse? ¿Qué piensan de la intervención judicial en temas económicos? Gracias, doctor. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muy honrado de estar en este panel con un decano de Derecho y un profesor de Derecho Constitucional muy reconocido, a quien leía mucho cuando estaba en la Corte, no siempre de acuerdo con él, pero es un referente importante en materia de Derecho Constitucional en Colombia y yo quiero hacer un reconocimiento al doctor Uprimi por eso. Las decisiones de la Corte, y más adelante quisiera tener más tiempo para explicar cómo se toman las decisiones, pero las decisiones de una Corte Constitucional no son un ejercicio de mera interpretación constitucional, racional y argumentativa, sino que también hay unos elementos externos e internos también interno del grupo de magistrados que hacen que se tomen las decisiones de manera, digamos, consensuada, de manera colectiva, y a veces cuando no se logra un consenso toca ir a una mayoría a través del voto. Pero, digamos, la Corte Constitucional colombiana es una corte muy relevante en el mundo, de lo cual deberíamos sentirnos orgullosos, porque no es una corte, digamos, pasiva, sino que tiene una intervención en la economía que yo calificaría de moderada. No es una gran activista, pero tampoco es un actor pasivo. Y en esa medida la Corte determina, dependiendo del contexto, dependiendo de las circunstancias, cuándo interviene en temas económicos. Y, digamos, dependiendo los temas, pues las mayorías se forman de manera diferente, porque hay ciertos temas, por ejemplo, temas morales, donde es muy sensible, digamos, la ideología de cada magistrado, sus creencias religiosas, mientras otros temas, por ejemplo, los temas económicos, en los temas económicos hay magistrados que son mucho más activistas, quieren llevar a cabo los derechos económicos, sociales y culturales de una manera más acelerada. Hay otros que somos menos activistas en materias económicas. Entonces, yo diría que con base, digamos, en una carta de derechos muy robusta, en una creación de un ente constitucional especializado como la Corte y con una acción tan importante como la acción de tutela, es muy relevante la intervención que hace la Corte Constitucional en la economía. Más adelante podemos hablar de qué va a pasar con la reforma pensional después de oír las tesis del doctor Uprimi, pero yo dejaría ahí, Miriam, esta primera pregunta. Doctor Rodrigo, la misma pregunta. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto compartir el panel con personas que aprecio mucho. Quiero agradecer a Sofondos esta invitación a este importante congreso. Me parece muy importante que nosotros somos los raros de este congreso, los 4 o 5 constitucionalistas de este congreso, y me parece muy importante que a congresos como este se inviten no solo especialistas en finanzas públicas, no solo especialistas en macroeconomía, sino también que haya una discusión en derechos humanos y constitucional, porque al fin y al cabo estamos hablando del derecho a la pensión. Y si se habla del derecho a la pensión, no solo se debe ver su sostenibilidad financiera, sino su contenido y alcances. Entonces, por eso creo que este diálogo es un diálogo importante. Más cerca del micrófono, bueno, pero me oyeron. Bueno, a nosotros nos dijeron que como éramos los raros de este evento, que era como si ustedes les fueran a hablar de tasa de interés compuesta, actualización monetaria, valor presente y valor futuro a abogados. Entonces eso toca empezar desde el inicio. Entonces nosotros vamos a tratar también de hacer esto con este auditorio, y me perdonarán ustedes, pero yo para responder a esta pregunta quisiera empezar por qué es una constitución, cuál es el papel de la justicia constitucional,
cómo se concreta eso en decisiones de contenido económico y poner un ejemplo de una decisión ambigua de hace 15 años que fue la decisión sobre UPAC, que estuvo bien que la Corte interviniera, pero no creo que lo hubiera hecho tan bien. Entonces, ¿qué es una constitución? Una constitución son muchas cosas, pero esencialmente dos. Una constitución es una norma, es decir, unas reglas fundamentales, la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico a lo cual todo está sometido, de un lado, esa es la visión que nos gusta más a los juristas, pero de otro lado una constitución es un pacto social y político, es el pacto fundamental. Lo más parecido al contrato social materializado en una sociedad es la constitución. ¿Y qué es un acuerdo, qué es un pacto social? Pues que en un momento determinado, como fue la Constitución del 91, la Asamblea del 91, nos ponemos de acuerdo sobre unos derechos, sobre algo que debe mantenerse a pesar de las cambiantes mayorías políticas, esos derechos tienen que protegerse, y sobre unos diseños institucionales. Y eso es básicamente una constitución. Nos ponemos de acuerdo sobre eso para que cuando estemos en la turbulencia de la política no abandonemos la idea de que esos derechos son derechos permanentes, no son derechos cambiantes de las mayorías del Congreso y del Ejecutivo. Por eso algunos autores dicen que las constituciones son como ese mástil en el cual Ulises, cuando iba a meterse y iba de pronto a enfrentar el canto de las sirenas, se ataba para evitar que el canto de las sirenas lo convenciera y terminara devorado por ellas. Entonces, para evitar esos cantos de las sirenas, que son los populismos, que son las mayorías ocasionales, las constituciones establecen esos derechos y esos diseños constitucionales y los programan como una norma. En eso es que surge, para que eso tenga eficacia, tiene que haber un árbitro, tiene que haber alguien que diga, usted está violando este derecho, usted está desconociendo este diseño constitucional, y ese árbitro, ese guardián de la democracia y el custodio de los derechos fundamentales es el juez constitucional, es la justicia constitucional que debe tener siempre independencia para poder ejercer esa función. Y a partir de eso, el juez constitucional tiene una tarea difícil, una tarea compleja, porque tiene que ser al mismo tiempo republicanamente modesto. El juez constitucional no debe, porque esa es la paradoja de la Constitución, establece unos derechos permanentes, pero en democracia. Y la democracia implica que haya elecciones, que haya mayorías que tengan visiones distintas de las políticas y de los derechos. En Colombia pasamos de un gobierno de derecha, el de Duque, a un gobierno de izquierda, el de Petro, y obviamente tienen visiones distintas de muchos temas. El juez constitucional debe respetar esas dinámicas, pero al mismo tiempo amparar los derechos y los diseños constitucionales. Y ahí está como toda la dificultad, cómo se es vigoroso en la protección de los derechos y los diseños constitucionales, permitiendo la flexibilidad en la política democrática. Y ahí es donde se desarrollan todos los criterios. Y en materia, y ahí entro al tercer punto, en materia económica eso se debe hacer de tal manera que se permita flexibilidad en la política económica y social. El juez constitucional no debe tratar de hacer él la política económica y social, sino establecer los marcos en los cuales se mueve el Congreso y el Ejecutivo, pero al mismo tiempo defendiendo con vigor los derechos. O sea, ser al mismo tiempo modesto republicanamente en los medios, pero siendo vigoroso en la protección de los derechos, y eso no es siempre fácil, y eso explica muchas cosas que ustedes oyen, que la Corte dice, en esto tenemos que ser deferentes, en esto tenemos que ser estrictos. Un ejemplo, si la ley establece una diferenciación por razón de dónde vive una persona, esa es una categoría que la Corte asume con cierta flexibilidad, pero si la ley establece una diferencia por razón de raza, la Corte no, potencialmente usted está ahí discriminando, esa diferenciación solo se la admito si es un instrumento absolutamente necesario para lograr un objetivo que sea absolutamente obligatorio. En ese contexto, cuando uno se mete en economía, la cosa se complejiza porque las discusiones económicas son complejas, lo vimos en el panel anterior, hay visiones económicas distintas con evidencias fácticas distintas y controversias, cómo la Corte admite que existan esas visiones protegiendo fuertemente los derechos. Y ahí es donde quisiera poner un ejemplo de hace 15 años, que son las sentencias de UPAC, que generaron muchísima controversia en Colombia, las sentencias donde la Corte tumbó el sistema de UPAC y dio lugar al nacimiento del sistema de la UER, y yo creo que esa es buena por lo bueno que hizo la Corte y por lo malo que hizo la Corte.
¿Qué es lo que yo creo que hizo bien? Cuando ocurrieron esas sentencias, fueron 4 o 5, no las cito por limitaciones de tiempo, pero cuando ocurrieron esas sentencias, alguna gente criticó a la Corte diciéndole, ¿usted qué hace metiéndose en política económica y social? Me acuerdo que esa fue como la primera controversia que yo tuve con Santiago Montenegro, que decía, ¿ustedes qué hacen en esto si ustedes no tienen ni idea de esas cosas? Pero pues ahí está en juego el derecho a la vivienda, que es un derecho fundamental, es un derecho constitucional. Entonces algunos dijeron, no, la Corte no se debe meter en eso, y otros dijeron, no, la Corte lo hizo muy bien porque en ese momento se vivía una crisis masiva de deudores hipotecarios. Aproximadamente unas 200.000 personas estaban perdiendo sus viviendas debido al incremento de las tasas de interés que había hecho impagables muchas deudas hipotecarias. Entonces yo creo que ese es un buen ejemplo porque ahí la Corte, yo creo que frente a sus críticos tuvo razón en meterse, había que meterse. Yo creo que el sistema OPAC en ese momento se había tornado inconstitucional porque no garantizaba ya la sostenibilidad del derecho a la vivienda de los deudores hipotecarios, pero en ese momento esa intervención de la Corte como la hizo, yo creo que los argumentos de la Corte fueron malos. O sea, tenía razón de intervenir para decir el legislativo tiene que tomar medidas para proteger a los deudores hipotecarios, pero ahí la Corte se inventó 3 argumentos a mi juicio equivocados, decir, no puede nunca un sistema de financiación de vivienda estar ligado a la tasa de interés, sino tiene que estar ligado a la indexación, al costo de vida. Eso no tiene mucho sentido. Tenía sentido en ese momento porque en ese momento al haberlo ligado a la tasa de interés, las deudas se habían vuelto impagables en ese momento porque había una política monetaria restrictiva del Banco de la República que hizo explotar las tasas de interés en esos años. Pero eso no era un tema estructural. Lo que la Corte debió decir es, ahí las deudas se vuelven impagables, el legislativo tiene que establecer un mecanismo para asegurar el derecho a la vivienda y permitir una discusión democrática libre. Entonces, con esto termino de un ejemplo mostrando la necesidad de esas intervenciones, pero las dificultades para que la Corte no rigidifique políticas económicas y sociales cuando no hay argumentos constitucionales que lo exijan, sino establezca los cauces en los cuales debe moverse la política económica y social. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Bueno, es indudable, un segundito, es indudable que la Corte se ha vuelto un gestor de políticas públicas. Muchos de sus fallos son realidades, otros son promesas incumplidas, unos por falta de presupuesto, otros puede ser por falta de gobernanza, por falta de implementación de la norma, etcétera, etcétera. Por eso los exhortos a veces que hace la Corte Constitucional. Doctor Esteban, ¿qué opina usted de los fallos de contenido económico? La misma pregunta que… Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Un saludo rápido de agradecimiento a Juan David, a Andrés, a Daniel y muy especialmente a la doctora Clara Elena, vicepresidenta jurídica de Asofondos y una extraordinaria constitucionalista comprometida con el Estado Social de Derecho. Celebro mucho este panel, esta conversación y estoy muy feliz además de compartir con Alejandro y con Rodrigo, con quienes me une además una gran amistad. En relación con la pregunta, pues yo lo que diría es que en efecto es cierto que algunas decisiones de la Corte han tenido profundas consecuencias sobre políticas públicas y sobre aspectos económicos. Sin embargo, yo creo que la función constitucional de la Corte no es crear políticas públicas. Ahora bien, las políticas públicas se adoptan a través de distintos instrumentos normativos y esos instrumentos normativos sí son objeto del control de constitucionalidad de la Corte, como muy bien lo explicaron Rodrigo y Alejandro. Ese control de constitucionalidad que hace la Corte puede ser más o menos intenso dependiendo de la naturaleza de las medidas que la Corte analiza. Y eso a veces para la ciudadanía no es del todo claro, pero piénsese, por ejemplo, en una política o en una medida que restringe los derechos de un grupo que históricamente ha sido marginado o discriminado. Pues la Corte va a analizar con una mayor intensidad, va a aplicar un juicio mucho más estricto a esas medidas. Mientras que tratándose de medidas económicas o medidas de tipo administrativo,
eso también lo explicó muy bien Rodrigo, la tendencia en ese juicio de constitucionalidad, la intensidad de ese control de constitucionalidad es una intensidad menor. El control sobre aspectos económicos y de políticas públicas además no es un invento de nuestra Corte Constitucional, y eso es importante también reiterarlo en este espacio. Tribunales constitucionales y cortes supremas alrededor del mundo y a lo largo de la historia han ejercido el control de constitucionalidad sobre medidas de naturaleza económica o de naturaleza administrativa. Y debo decir además que en general en asuntos económicos la Corte es especialmente deferente, respetuosa a la libertad de configuración del legislador y al respeto del principio democrático. Lo que pasa es que aprobar una norma, como por ejemplo la reforma pensional de la que vamos a hablar en la segunda parte del panel, es un proceso que toma tiempo, semanas, meses, discusión, y sería un poco absurdo no respetar esas mayorías y ese trámite parlamentario que así sea, y ese es el sentido de la jurisprudencia de la Corte. La Corte Constitucional, como ya nos explicó la doctora Diana, ha trabajado durante 33 años, entonces eso es un montón de años de decisiones, de jurisprudencia, de decisiones más y menos buenas, como nos explicaba el profesor Uprimi, decisiones de las cuales uno puede disentir, y los académicos nos entrenamos especialmente en eso, pero una cosa es disentir y otra es atacar la legitimidad de la Corte, y eso son cuestiones importantes. Como dije, hay unas decisiones mejores que otras que han tenido implicaciones definitivamente desde el punto de vista económico, solo para mencionar dos que son muy reconocidas en la literatura comparada. Piénsese por ejemplo en el caso del desplazamiento forzado, la sentencia T025 de 2004, que el año pasado cumplió 20 años, o la sentencia T760 de 2008, en el caso del derecho a la salud. Pues estas fueron decisiones que claramente tuvieron unas enormes implicaciones económicas, pero que se reconocen en la literatura y en el derecho constitucional comparado como ejemplos de grandes decisiones y de buenas intervenciones del juez constitucional en estas materias. Otras son objeto de crítica, como la decisión del UPAC, que no tengo necesidad de desarrollar, pues ya lo hizo Rodrigo magistralmente. En general, creo que las mejores intervenciones de la Corte en materias económicas o que tienen implicaciones económicas o de políticas públicas son aquellas en las que se estimula un mayor diálogo interinstitucional. Esto es donde se establecen canales entre las diferentes ramas del poder público para avanzar, como nos recordaba el profesor Uprimi, en la protección de los derechos, por supuesto, con responsabilidad fiscal. Es decir, decisiones que concretan el principio de colaboración armónica consagrado en nuestra Constitución, a veces una cláusula un poco dormida y que los colombianos no nos tomamos suficientemente en serio. Por supuesto, decisiones en las que se incorporan conceptos técnicos y expertos en el proceso de deliberación, aunque, y esto no lo tengo yo que reiterar en esta audiencia, no siempre los conceptos técnicos y expertos todos apuntan hacia el mismo lado. Entonces el juez constitucional tiene una tarea difícil y es la de integrar a sus decisiones estos conceptos tomando la mejor evidencia posible de estos conceptos. Órdenes con plazos razonables y con mecanismos adecuados de seguimiento, eso también es esencial. Decisiones deferentes con las otras ramas del poder público y que sean conscientes de que la intervención judicial no es para promover un programa político, sino para hacer la mejor lectura y la mejor interpretación de la Constitución en casos y en circunstancias concretas. Repito, la intervención del juez constitucional puede ser intensa, pero debe estar basada en las mejores razones constitucionales y jurídicas. Y esto para nosotros los abogados se trata de estándares de derechos humanos, de interpretaciones razonables que los jueces constitucionales han hecho en el pasado, la lealtad al precedente jurisprudencial, decisiones por supuesto conscientes de su impacto institucional y económico. Y con esto cierro. Creo que el rol de la Corte Constitucional, y en esto coincido con Alejandro y con Rodrigo, ha sido decisivo para concretar los compromisos constitucionales, pero debe hacerse con rigor,
con creatividad, con autorrestricción y siempre con un compromiso profundo por el Estado social de derecho y las instituciones democráticas. Gracias, Esteban. Yo quiero agregar también un punto pequeño antes de iniciar con el tema central de la reforma. La Corte también se ha nutrido mucho de la doctrina y de la jurisprudencia extranjera, lo que llamaban o llaman el derecho comparado, o a veces salen por lo menos en el obiter dicta, uno sabe que esto es traído de tal o cual país. Y es así como en temas álgidos en Colombia, como la despenalización del aborto, acudió al estudio de 25 países del mundo para poder tomar esa decisión. En el tema de la eutanasia también acudió a muchos países, sobre todo Estados Unidos, Bélgica y Holanda, 3 países. La Corte no solamente se pronuncia sobre los derechos fundamentales de las personas, sino también que ha avanzado mucho en los derechos fundamentales del ambiente, el derecho al agua potable. Ahí tomó jurisprudencia de 9 países, el río Atrato como sujeto de derechos, las especies como sujetas y protección de derechos, y así sucesivamente. Con esto significa pues que la Corte, como suprema guardiana de la Constitución, no le tiene prácticamente nada vedado debido al preámbulo y a los artículos que conforman nuestra Constitución, rica en derechos y garantías para todos, sin ningún tipo de exclusión. Vamos a entrar al tema que nos está a todos preocupando un poco. Y antes yo quisiera preguntarle a Esteban, ¿qué tan cierta es la existencia de bandos de magistrados que votan consistentemente juntos distintos temas? ¿Existen tendencias? ¿Sabemos de antemano cómo va a ser la decisión cuando decimos la corte de fulano, la corte de sutano? Bueno, con el debido respeto, ¿no? Por supuesto que no son sutanos ni nada, sino para no decir nombres propios. Cuénteme, Bueno, si hay bandos o qué es lo que hay. no, yo debo ser absolutamente enfático en que esa idea de que hay bandos en la Corte Constitucional es falsa. Una cifra, porque yo sé que a este auditorio les gusta las cifras. El 70% de los fallos que la Corte Constitucional adopta son fallos unánimes, son fallos 9-0, que los magistrados deciden 9-0. Y ese otro 30% restante, usualmente no se trata de sentencias 5-4 o de un bando o de un grupo de magistrados frente a otros. Muchas veces se trata simplemente de salvamentos meramente parciales de voto. Entonces, repito, soy enfático, yo creo que en la Corte Constitucional no hay bandos. Es una simplificación decir que hay unos bloques gobiernistas y antigobiernistas. Eso no da cuenta de la diversidad de asuntos constitucionales que decide nuestra Corte Constitucional y que muy bien explicó la doctora Diana. A la Corte llegan proyectos de ley estatutaria para su revisión, sentencia, acciones de tutela, procesos de constitucionalidad, conflictos de jurisdicción, o sea, la cantidad de asuntos, decretos de conmociones interiores y emergencia económica, o sea, la diversidad de asuntos que llegan a la Corte Constitucional hace imposible clasificar a los magistrados en un bloque o en otro. Por supuesto, los magistrados pueden tener distintas posiciones en relación con los derechos, con su interpretación, distintas convicciones de tipo, íntimas convicciones políticas, morales, etcétera. Pero la tarea de un buen juez constitucional es revisar el caso, ver cuál es el problema jurídico que enfrenta, estudiar los precedentes en la materia y sí dejar sus posiciones o sus íntimas convicciones a un lado para apreciar la evidencia que se le ofrece en los casos concretos. Se hacen muy poquitos estudios empíricos sobre el comportamiento judicial en Colombia y esto sería un buen auditorio para animar a la financiación de este tipo de estudios y de ejercicios, pero esos estudios nos podrían permitir ver cómo deciden los jueces constitucionales, sobre todo en relación con cierto tipo de asuntos penales, económicos, etcétera, pero insisto, la variable no puede ser simplemente la afinidad con un gobierno de turno.
El ejercicio judicial, y yo sé que Alejandro nos puede hablar mucho más de esto, en un cuerpo colegiado, es un ejercicio complejo, pero yo sí quiero como ser muy enfático en decirles que los jueces dialogan, moderan sus posiciones en el diálogo, están dispuestos a alcanzar acuerdos, como nos decía Alejandro, y a ceder en sus posiciones iniciales. Se alejan de ciertas posiciones después de un estudio de un tema o de un caso importante que les llegó y que les cambió su posición previa frente a un tema concreto. Cambian sus posiciones a lo largo del tiempo conforme van entendiendo las dinámicas de las salas de revisión y de la sala plena. En resumen, y con esto termino porque sé que estamos cortos de tiempo, si bien puede haber tendencias interpretativas y afinidades, la idea de bandos permanentes y predecibles es una sobresimplificación que algunos han utilizado para atacar la legitimidad de las Cortes y concretamente de la Corte Constitucional, y no refleja la complejidad de los asuntos que decide nuestra Corte Constitucional. Gracias, Esteban. Doctor Alejandro, respecto a las demandas que cursan en la Corte Constitucional sobre la Ley 2381, ¿cuántas son? ¿Cuáles escenarios se pueden presentar respecto al fallo que se pueda dar en la Corte, habida cuenta que la regla general es nunc, o sea, a partir de la sentencia y hacia futuro los efectos, pero hay muchas otras posibilidades que la Corte ha desarrollado a través de los 33 años. La pregunta, ¿cómo podría fallar la Corte? ¿En qué sentido considera usted? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Se me olvidó agradecerle a Sofondos por esta importante invitación y yo secundo lo que señaló Rodrigo en el sentido que es muy bueno que todos los matemáticos y financieros tengan una visión diferente del mundo, invitando, digamos, juristas a este tipo de eventos porque es muy interesante. Una vez salí de la Corte, dije, voy a entender, voy a teorizar cómo se toman las decisiones al interior de una Corte Constitucional. Entonces, un primer modelo que uno lee es un libro del profesor Zagrebelsky, que se llama Principios y Votos, que señala que en una Corte Constitucional, y este es el caso de la Corte Italiana, en la Corte Italiana se toman las decisiones no solo con base, digamos, en argumentos racionales, sino también con base en el principio de mayoría. Entonces, lo que sucede al interior de una corte es que con base en unos principios se arman las mayorías. Entonces hay un elemento racional, pero también hay un elemento político en el sentido de que uno tiene que construir las mayorías al interior del Tribunal Constitucional. Ese es el modelo, digamos, de Zagrebelsky. Hay un profesor americano, Murphy, que señala que al interior de una Corte Constitucional lo que hay es una estrategia, digamos. Además de la argumentación racional, los magistrados tienen un sistema de estrategia donde negocian, donde hacen coaliciones para llegar al mismo punto que es la mayoría. Y también si uno lee a Kahneman, que es otra forma de explicar cómo se toman las decisiones, Kahneman dice que hay dos sistemas de toma de decisiones desde el punto de vista psicológico. Uno, la intuitiva, la rápida, y la otra, la racional, la argumentada, la más lenta. Si uno mezclar esos tres modelos, llega a la conclusión que realmente al interior de las cortes, pues obviamente no hay bandos, pero dependiendo del tema, se van aplicando modelos de ese tipo, modelos que explican la psicología de las decisiones. Todo eso para decir que en el tema de la reforma pensional, obviamente hay dos posiciones, constitucionalidad, inconstitucionalidad, y la posición intermedia, que es la que propuso el profesor Uprimi en un artículo de La Silla Vacía que yo comparto, y es que puede haber vicios en una reforma, puede haber irregularidades que no necesariamente sean inconstitucionales.
lo que haría que el vicio sea subsanable. Y si el vicio es subsanable, lo que debería hacer la Corte, y yo he promovido esta tesis, es devolver a la Cámara de Representantes para el último debate, para que se discuta la reforma, haya debate, y eventualmente si hay cambios, pues tendría que ir a conciliación al Senado, pero yo comparto esa tesis intermedia del profesor Uprimi, que él la escribió muy bien en un artículo en La Silla Vacía. En síntesis, no solo es un ejercicio matemático de conteo de quién tiene la mayoría, sino fundamentalmente, y lo que se está discutiendo en este momento en la Corte es si el vicio, porque evidentemente hubo unos vicios, si el vicio es subsanable o no. Yo personalmente pienso que el vicio sí es subsanable. Gracias, doctor Alejandro. Rodrigo, es su tema. Adelante. Yo estoy de acuerdo con Alejandro porque está de acuerdo conmigo. Primero algo de lo que dijo Esteban de la ausencia de bloques. Yo creo que hay dos cosas, porque las mayorías son cambiantes, o sea, magistrados que pueden tener similitud de posiciones, por ejemplo, en un tema moral, pueden tener discrepancias muy fuertes en temas económicos, en temas de política criminal. Entonces, en la Corte Constitucional no son mayorías que se conformen en bloques. Infortunadamente en otras cortes, como la Corte Suprema de Estados Unidos, sí está sucediendo eso, pero en la Corte Constitucional colombiana no, y hay muchos ejemplos. Pongo un ejemplo personal. Cuando yo estuve magistrado encargado en el 2004, hubo esa sentencia muy importante en el tema pensional que la Corte declaró inconstitucional la regulación legal que ampliaba el régimen de transición. Y hay 3 magistrados, salvamos el voto y éramos 3 magistrados de visiones ideológicas muy distintas. Uno más de derecha como Rodrigo Escobar, yo era más de izquierda y en el centro Manuel José. Entonces eso muestra que ahí, digamos, puede haber coincidencias a pesar de discrepancias ideológicas fuertes. En el tema de la reforma pensional, yo creo que hay que meterle un poquito de teoría. ¿Qué es lo que hace la Corte cuando verifica el procedimiento de aprobación de una reforma legal? La Corte va a mirar todos los detallitos que se violó esta normita del reglamento del Congreso. No, sí tiene que mirar eso, pero la Corte puede constatar que de pronto se violaron la norma 1.3 del reglamento del Congreso y no por eso hay un vicio. Es distinto una irregularidad de un vicio. Para que haya un vicio tiene que ser algo que altere lo que llama uno en teoría constitucional la formación de la voluntad democrática de las cámaras. Lo que la Corte protege es que la voluntad que se está formando en las cámaras se haga de la manera más transparente y más idónea posible, respetando la estructura institucional. Entonces, si se violan los derechos de las minorías, eso es un vicio. Si se impide a las mayorías decidir, eso es un vicio, pero no cualquier irregularidad es un vicio. Entonces, en el procedimiento de aprobación de la reforma tributaria, es indudable que en el último debate, en el cuarto debate en Cámara, hubo una irregularidad. Eso creo que sobre eso no hay mayor controversia. La irregularidad consistió no en que no hubiera publicidad del proyecto, el proyecto era súper conocido, no que se estuviera desconociendo la bicameralidad, no, una cámara puede decir yo me acojo a lo que dijo la otra. La irregularidad consistió en que algunas parlamentarias habían pedido que se discutiera el proyecto artículo por artículo y luego de un tiempo, había pasado el tiempo reglamentario, que es más de 3 horas, las mayorías del pacto histórico decidieron no. Se votó suficiente ilustración y decidieron acoger el proyecto que venía del Senado. Eso es una irregularidad porque hay un artículo del reglamento del Congreso que la Corte ha interpretado en donde dice si hay congresistas que piden discusión separada de artículos, eso se debe conceder. Y eso no sucedió. Entonces hay una irregularidad. El problema es, esa irregularidad es un vicio. Esta mañana vimos que la senadora Paloma Valencia reconoció claramente que la táctica de la oposición no era debatir. La táctica de la oposición era hundir el proyecto dilatando y dilatando. Y la senadora María José Pizarro mostró toda esa dilación. Entonces, el tema constitucional duro, sobre el cual no hay precedentes,
el artículo que sacó Germán Vargas, donde citaba una cantidad de precedentes, ninguno de los que citó es relevante, ninguno tiene que ver con un caso como este, que es el siguiente. ¿Qué hacen unas mayorías cuando las minorías se han dedicado a lo que llama uno en derecho comparado filibusterismo, que es dilatar y dilatar y dilatar para evitar que la mayoría pueda decidir? ¿Tienen las minorías derecho a evitar que las mayorías decidan? Eso es lo que la Corte tiene que decidir. Y yo creo que no. Las minorías tienen derecho a que las escuchen, a que sus posiciones sean planteadas. Pero en una democracia uno no debería tener una jurisprudencia que le permita sistemáticamente, no eventualmente, no que una minoría diga vamos a romper el quórum una o dos veces para obligarlos a dialogar, sino que sistemáticamente rompan el quórum, sistemáticamente el presidente del Senado aplace la discusión durante 2 meses para impedir que la mayoría pueda decidir, porque sabían que en ese tema pensional el pacto histórico tenía mayorías. Y eso es lo que la Corte tiene que decidir. Y yo creo que a pesar de que hubo una irregularidad, no hubo un vicio. No hubo un vicio porque cuando las minorías obstaculizan para impedir a las mayorías decidir y se está en el momentico en que se va a vencer el proyecto, se va a vencer el término, estábamos, creo que era 16 de junio, 14 de junio y se vencía el 20 de junio, se vencía y moría el proyecto. En ese momento uno puede decir, bueno, hombre, las mayorías pueden decir, ya, votemos. Ese es un tema sobre el cual no hay precedente y la Corte tiene que decidir. Si la Corte decide que hay vicio, o sea, dice, a pesar de todo hay vicio, sería darle demasiado premio a la minoría decir que ese vicio anula todo el procedimiento legislativo cuando el vicio ocurrió en el cuarto debate. Entonces uno podría decir, el equilibrio que lograría la Corte, que es el árbitro, digamos, uno decía, en una democracia las mayorías tienen derecho a decidir y las minorías tienen el derecho a ser escuchadas. Entonces sí, podría ser devolverlo al cuarto debate. Yo creo que no hay vicio, pero si la Corte concluye que hay vicio, me parecería una sentencia radicalmente equivocada que dijera anulo todo el procedimiento legislativo cuando el vicio ocurrió en el último debate, sino que ahí debería devolverlo al último debate. Y yo creo, aunque yo creo que no hay vicio, yo creo que en términos de conveniencia política puede ser la mejor decisión. ¿Por qué puede ser la mejor decisión? Porque ahí podría rediscutirse, podría darle 30 días, eso es lo que autoriza la ley, dar 30 días para ese último debate, y se rediscuta realmente en la Cámara, en la plenaria, la reforma pensional, se le hagan los ajustes, e incluso todos sabemos que esa reforma entre a regir inmediatamente dentro de las próximas semanas puede ser muy difícil. Eso permitiría que se pueda ajustar, por ejemplo, el término de vigencia de la ley. Entonces puede ser lo mejor. Entonces, en síntesis, yo creo que hubo una irregularidad, creo que esa irregularidad no es un vicio, pero si se llegara a concluir que es un vicio, eso debería anular únicamente el cuarto debate y como la Constitución permite la subsanabilidad de los vicios, este sería un vicio subsanable porque no hubo la mala fe de una mayoría que quería aplastar minorías, sino una mayoría afanada que cometió una irregularidad por lo que veía como el filibusterismo de las minorías y que de pronto esa decisión de devolverla a cuarto debate puede ser la decisión más salomónica. Muchas gracias. Gracias. Esteban, ¿quieres finalizar con algo muy corto que nos está aquí? No, yo Tiempo en general con comparto esta posición. Sí creo que es muy importante que en una democracia constitucional, cuando uno tiene objeciones de fondo en relación con una ley, en este caso, tramite, o sea, es leal con el juez constitucional tramitar esas objeciones como lo que son, como objeciones de fondo, no como objeciones de procedimiento o de trámite. Eso es lo que yo agregaría pues como esta cuestión, porque tanto el análisis de procedimiento como el análisis material de fondo tiene un sentido, tiene unas reglas, hay unos precedentes, pero lo que no es válido, creo yo, es vía la argumentación de eventuales vicios de procedimiento o de trámite, atacar el fondo o la materialidad, pues en este caso de la reforma. Eso sería lo que yo agregaría en relación con esta interpretación que en general coincido.
Bueno, muchas gracias. Estamos sobre el tiempo. ¿Qué pasaría con los vicios de competencia? Será para otro panel. Muchísimas gracias. Esperemos pues que la decisión que tome la Corte Constitucional sea pues lo mejor posible para el país. Ahí hay algunos aspectos que se podrían hacer sin ley, y es el tema de la ampliación de la cobertura al adulto mayor, a los 3,5 personas que no tienen ningún tipo de protección. Eso no necesitaba ley, pero bueno, se quería llevar o confundir con una ampliación de cobertura pensional, más no es cobertura pensional. Eso aquí lo discutimos muchas veces, en otros foros lo hablamos, mejor dicho. Tenemos tema que es sui generis. Hay 2 artículos que están vigentes desde la misma sanción, como es la creación de la JACAI, la oportunidad de traslado. Eso debe quedar incólume, porque ¿cómo se va a devolver otra vez las personas nuevamente para el régimen de ahorro individual cuando tenía esa posibilidad que está tan judicializada hoy todavía en el país? Teníamos 54.000 demandas. La doctora Clara debe tener el último dato, 26.000 por ahí deben estar, y eso también pues asfixia al sistema judicial colombiano. Todo el mundo se quiere pasar al régimen de prima media. La ley afortunadamente permitió esa posibilidad. Tenemos otros aspectos que ya son como de trámite, y estoy de acuerdo que si va a ser exequible deben aplazar la vigencia, porque Colpensiones no está lista tecnológicamente. Más del 60% con el que se inició la ley estaba sin reglamentar. Ya hay 2 decretos, viene otro, pero todos sin reglamentar. Eso también es difícil, la vocación de aplicabilidad de la norma. Esas son las conclusiones a las que yo puedo llegar, independientemente pues de la decisión que vaya a tomar en estos momentos la Corte Constitucional. Muchas gracias. Nos tocó así rápido porque el tiempo nos está guiando. Muchísimas gracias. Doctora Clara, usted fue también la líder.